Bueno, yo para empezar esta charla siempre me gusta tener estos tres puntos de vista muy importantes, pues para los participantes que están acá, los entrenadores. Tuve la oportunidad de invitar a algunos futbolistas también que les gusta mucho el tema de estarse formando, aprender un poco de cómo es el día a día del entrenador, ¿sí? Porque a veces, bueno, con el día a día del profesional no se transmite mucho como entrarse a cuál es lo que realmente hace un entrenador o lo que hace el analista, ¿sí? Y solo queda la parte profesional muy plano, pero no se llega a transmitir el detrás, ¿sí? El backstage que siempre está detrás de todo, para cuando uno tiene ya la información, cuando ya uno la ha preparado, la ha trabajado durante toda la semana. Entonces, bueno, es importante de que todos los que están acá aprovechemos y bueno, podamos compartir un rato. Maxi, no sé si me escuchan bien, todo perfecto, sin ninguna novedad, todo en orden para continuar. Y bueno, una cosita, Todo bien, lo espectacular, importante, todo bien. lo importante es silenciar los micrófonos para no tener algún retorno. Y bueno, el chat, pues al final de la charla, cualquier pregunta, cualquier duda, estoy pues con el tiempo suficiente para poderla contestar. Siempre nos encontramos con tres tipos de entrenadores, como es el que cree saberlo todo, el egocentrista, sí, nos encontramos entrenadores en charlas donde se conectan, sí, pero entran con esa noción de creer de que tienen todo el conocimiento, de que el mundo gira alrededor de ellos, que tienen la verdad absoluta. Entonces, bueno, siempre es importante, yo pienso que tener muchas vertientes, aprender, venir a tener estos espacios para conversar un rato y bueno, aprender un poco. Está el otro entrenador que viene, se conecta, aprende, lleva los conocimientos, pero no lo aplica. Es muy importante que, bueno, si aquí en la charla les queda algún conocimiento, sé que les va a quedar algo muy importante, pues lo importante también es que lo lleven al campo, lo lleven al mundo profesional, en sus escuelas, en el equipo que trabajen, y bueno, estoy aquí abierto para que al final de la charla, si desean mi contacto o tienen alguna duda, ahí les dejaré mis datos para poderles ayudar o poderles guiar en lo que necesiten. Y siempre está el último entrenador, el humilde, el que busca sumar, que es con el que yo me identifico, el que está abierto a generar espacios de conocimiento con los que podamos hablar, el que podamos intercambiar conocimientos, ayudar al otro, ¿sí? Y que está en una constante mejora para buscar sumar. Y bueno, es importante que siempre estemos abiertos a este tipo de cosas, ¿no? Porque yo desde mi perspectiva, veo de que si no todos nosotros compartimos nuestro conocimiento, generamos más capacidades, nos volvemos más calidosos en nuestro trabajo, estoy seguro de que el fútbol se va a profesionalizar cada vez más y va a ser muy importante para nosotros que, bueno, enriquezcamos a nuestros jugadores, a nuestro cuerpo técnico, nosotros como entrenadores, el día a día en el mundo profesional. Les voy a mostrar un poquito el menú de hoy, lo podemos decir así. Lo que vamos a hablar, vamos a entrar un poquito en el tema del analista, los roles, características. Les voy a mostrar un poco la estrategia operativa que tiene el entrenador analista, ¿sí? Durante una semana profesional. Vamos a hablar un poquito del ciclo de juego, vamos a mirar los tipos de informes y vamos, para finalizar ya, revisar el análisis en el fútbol base. Y al final, pues haremos una sesión de preguntas para los que tengan cualquier duda o inquietud, pues podemos resolverlas. Primero que todo, bueno, me presento, ¿quién soy yo? Yo realmente soy un colombiano, tengo 29 años, mi primera experiencia adentrándome en el mundo del fútbol fue en la fundación del Real Madrid en Colombia, ahí fue en donde empecé mis primeros pinitos como entrenador, empecé a trabajar en un proyecto social donde teníamos en Bogotá un proyecto donde trabajábamos con chicos de escasos recursos, teníamos alrededor de 300 niños, donde por medio de los valores buscábamos impactar vidas. Esto fue para uno de mis primeros inicios trabajando en el fútbol base. Ya estando allí, tuve la oportunidad de ir a México a trabajar como coordinador de una filial del Club América, donde, bueno, aprendí un poco de la cultura mexicana, estuve aprendiendo bastante, conocí las instalaciones, vi
el mundo avanzado en la parte del fútbol, en lo que está México en cuanto a infraestructura, ¿sí? En cuanto a instalaciones, que créanme que eso es un punto muy importante para que el fútbol tenga una calidad y bueno, el jugador tenga una mejor formación en cuanto a lo profesional. Estando allí en México, trabajando en las fuerzas básicas, trabajando en la filial como coordinador, yo decía, no, pero bueno, yo quiero llegar al fútbol profesional, yo quiero meterme en este cuento, yo quiero entrar a un cuerpo técnico o ser parte de algo profesional. Entonces, bueno, empecé a moverme, a conseguir contactos, a buscar gente y se dio la oportunidad de entrar a trabajar en el departamento de análisis de Pumas. Estuve allí en el 2018 bajo la dirección del profesor, perdón, David Patiño, ¿sí? Donde hicimos un año lindo, llegamos a la semifinal y bueno, fue para mí la escuela donde realmente mi jefe, eh, Eric Pat, que es uno de los analistas reconocidos en México, aquí tengo una fotografía con él, me enseñó bastante en este mundo en cuanto a lo que es toda la parte del análisis. Estando allí en México, bueno, finalizando el año me llaman para empezar a asumir un nuevo reto aquí en Ecuador, que fue trabajar para la Liga de Ascenso en Galácticos Fútbol Club, llegando aquí como asistente analista. Entonces aquí ya empecé como a quitar esa figura de analista y empecé a meterme en el tema de ser el segundo director técnico, el segundo técnico, colaborador técnico, pero con la función de analista. Entonces aquí tuvimos un año bueno, digámoslo así, estuvimos 2 meses, el proyecto no tuvo mucho futuro, se cayó y bueno, yo realmente volví a moverme, volví a buscar la manera de no regresar a mi país, a Colombia, y gracias a Dios, bajo la dirección técnica del profesor Pablo Saucedo, eh, pude llegar al Manta Fútbol Club, donde hicimos un año lindo, trabajando aquí como asistente técnico y analista táctico. Tuve la oportunidad de trabajar con Maxi, ¿sí? En el preparador físico, hicimos un grupo lindo, llegamos a la final de ascenso y bueno, por infortunio, un penal errado, lo perdimos. Y ya ahorita para el 2020 se me dio la oportunidad de llegar a Santa Rita y bueno, aquí estamos, no he colocado fotos de Santa Rita porque llegué y a los 15 días paró todo por la cuarentena. Entonces, bueno, más adelante iremos actualizando la galería. He tenido la oportunidad de dictar algunas capacitaciones en cuanto a análisis táctico en Colombia. El año pasado también dicté algunos para la Federación Ecuatoriana de Fútbol a principio de año. Entonces, bueno, más de la parte del entrenador, analista, también me gusta mucho esa parte de cátedra, poder transmitir el conocimiento, poder tener estos espacios con diversos entrenadores para conocer a varios y bueno, empezar a generar un rol de docente también y crear estos canales de comunicación y empezar a crear un círculo, ¿no? Porque por medio de estos espacios también se te da la oportunidad de conocer gente muy importante, gente que tiene muchas capacidades y bueno, lo importante es empezar a generar este tipo de espacios y poder hablar con las personas e intercambiar ideas. Ya entrando un poquito en materia, vamos a iniciar, después de haber hecho una breve presentación mía. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de los conceptos, ¿sí? Que muchas veces se tergiversan o tienen como, veo la gente cuando la escucho hablar como confusión de aplicar la terminología. Dentro del mundo del análisis, bueno, antes de pasar, dentro del mundo del análisis, hay dos conceptos muy importantes, ya los vamos a ver a fondo, ¿sí? Es importante que los tengamos claros para que cuando nosotros hablemos, los entrenadores, preparadores físicos, analistas, entrenadores de fútbol base, pues tengan la certeza o tengan ya el conocimiento de lo que se les está, de la persona que está hablando con el término, o ustedes también ya puedan llegar a corregir. ¿Por qué? Porque para mí, desde lo que yo he estudiado, en lo que me he formado como analista y entrenador, antes se decía analista de video. Para mí analista de video es una mala categorización que se le da al rol porque realmente cualquiera puede analizar un video, ¿sí? Pero aquí lo importante es darle otro nombre, que es el analista táctico, que es el que se encarga de mirar patrones, de revisar, de identificar fases de juego, características,
¿sí? Y ya, bueno, se le da como otro plus a ese nombre de analista de video, ¿sí? A dejarlo como no tan folclórico, empezarlo como a estandarizar un poco más y que la gente empiece a conocer un poco de qué trata todo este mundo. Antes de entrar a los conceptos, quiero empezar con esta frase: detrás de un gran hombre hay una gran mujer y detrás de un gran entrenador hay un gran cuerpo técnico. Miguel Costos. Hoy en día hemos visto que los entrenadores, ¿sí? Los grandes entrenadores ganan títulos, hacen un buen año, hacen un buen proceso, no por las capacidades que tenga el entrenador, sino porque está rodeado de personas que le ayudan a crecer en el día a día, porque tiene un cuerpo de trabajo que lo complementa para todos esos detalles que vienen en el día a día en cuanto a la preparación física, en cuanto al departamento médico, en cuanto al apoyo técnico, táctico. Entonces, bueno, yo creo que un director técnico o entrenador, cuando está rodeado de personas que tienen mucha capacidad, que tienen esas ganas de trabajar, esas ganas de poder emprender, de demostrar, se va a ver reflejado en el trabajo, que es en los resultados, ¿no? Entonces, bueno, es importante que nosotros como entrenadores busquemos siempre rodearnos de gente que tenga esas ganas de trabajar, esas ganas de salir adelante, que tenga mucha capacidad, que seguramente va a ser muy importante para su día a día. Y bueno, no va a estar uno a los 2, 3 meses arrepintiéndose, nada, me traje este fisioterapeuta, un ejemplo, y no llenó las expectativas. Entonces siempre es bueno de que conformemos un grupo de trabajo que sea muy capaz y que tenga muchas ganas de trabajar. Vamos a hacer aquí un versus, entramos a mirar los términos, vamos a mirar el scouter y analista, vamos a hablar la primera parte del scouter. El scouter es aquella persona que se dedica a la captación de jugadores. Estas personas están vinculadas a las secretarías técnicas, ¿sí? Pasando a ser un centro de información ante la posible contratación de jugadores. ¿Qué quiere decir esto? Que el scouter es esta persona que se encarga de hacer informes y seguimiento individual de los jugadores que el club va a contratar bajo la idiosincrasia o la filosofía o metodología que tenga el club, ¿sí? Entonces hoy en día ya vemos scouting por todo el mundo que pasan a ser cazatalentos, ¿no? Pero ellos dentro de su rol están tienen la función de hacer informes individuales, a realizar el seguimiento de los jugadores, a hacer un estudio para saber qué jugadores tendrían el mejor énfasis en lo que busca el club en cuanto a filosofía y metodología. Entonces, este es un concepto que está dentro de la parte del análisis y bueno, está en una ramita que es la parte del scouter. Ya hay otra frase otro concepto que es el scouting, ¿sí? Que ya es el trabajo que se hace en cuanto a la recopilación de información y lo que es el desarrollo de informes individuales para tener una estadística del rendimiento individual del jugador. Y ya pasamos al analista, que el analista es esa persona que está dedicada a la descripción y a las características del equipo, jugador rival y toda la perspectiva del juego. ¿Sí? Los analistas están vinculados normalmente a un cuerpo técnico. Hay clubes, ¿sí? Que tienen bastante dinero y tienen una mejor infraestructura. Un ejemplo, en México está el América, está Pumas, está el Necaxa, está León, ¿sí? En España tenemos al Atlético de Bilbao, al Real Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid, ¿sí? A estos equipos fuertes económicamente que ya tienen un departamento de análisis. Estos clubes tienen ese departamento de análisis donde ya está compuesto por 3, 4 personas que se encargan de analizar lo que el técnico les ha pedido durante toda la temporada. Hay técnicos que prefieren tener su analista, ¿sí? Que ya sabe cómo trabaja el técnico en cuanto a su filosofía, metodología y cómo se desenvuelve dentro de su día a día. Entonces, muchas veces ya vemos hoy que dentro de un cuerpo técnico, anteriormente solo era director técnico, asistente y preparador físico. De hoy en día ya es asistente, director técnico, asistente, preparador físico, analista y segundo preparador físico. Bueno, el segundo preparador físico ya a veces también viene de la confianza del primer preparador físico, pero podemos ir viendo, perdón, que los cuerpos técnicos hoy día van creciendo, ¿no?
Anteriormente no había psicólogo, no había nutricionista, ¿sí? Y bueno, ya hoy sus técnicos van buscando esas personas de confianza que los van vinculando a su cuerpo técnico, que ya van conociendo su manera de trabajar. Y bueno, como lo acabo de decir, entonces el analista hay dos veces que está contratado directamente por el club o viene acompañado de un cuerpo técnico. Hay un papel importante que tiene el analista y es que de acuerdo a su función, a su rol, es importante para el desarrollo de la estrategia operativa basado en las fortalezas y debilidades del rival y del equipo propio. Más adelante lo vamos a ver cómo se involucra el analista dentro de la estrategia operativa de la programación y planificación con el preparador físico y el director técnico. Partiendo de estos dos conceptos, quiero tener esta frase que me parece muy importante. Nosotros como entrenadores siempre tenemos esa chispita de intentar ver con qué nos va a salir el rival el día de competencia. Sí, siempre estamos, bueno, ahorita que estamos en el confinamiento, en el aislamiento por la cuarentena, extraña uno eso, ¿no? El día a día, que llegue el domingo, de saber uno que toda la semana que uno trabajó, analizó el rival, preparó el equipo, sueña uno qué es lo que va a pasar, con qué es lo que nos va a salir el equipo rival. Entonces, bueno, es algo que nos caracteriza a nosotros como entrenadores, siempre tener esa chispa, tener esa inquietud, esas ganas de ir a buscar, a ser un poquito minuciosos en el detalle y poder ir a identificar qué nos va a presentar el rival para el día de competencia. Quiero enseñarles a ustedes este video donde lo habla el Pep Guardiola con relación a la frase que les estoy comentando. Lo más divertido de mi profesión es cuando planeo el partido, que es una manera de planear qué va a suceder. Es decir, lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana, con los jugadores que tengo, con esas herramientas que tengo, con el contrario que sé lo que hace, soñar qué va a pasar, que es lo único. ¿Y a veces pasa? ¿Sucede lo que sueñas? Hombre, sí, a menudo, claro. O sea, el guión sale clavado. Si tienes a jugadores buenos, no, clavado no, pero uno piensa, estos tipos hacen estas cosas, si hacemos esto, les vamos a joder. Es un juego. En que yo te quiero hacer lo mejor que tú y tú quieres hacer lo mejor que yo, con tus armas, yo mis armas, y te conozco en estas cosas y en eso, y soñar eso, planearlo el día antes cómo hacerlo y transmitirlo a tu gente para cómo hacerlo. Es la... Pep Guardiola, ¿no? O sea, eso iba armas va a usar el rival para podernos contrarrestar a nosotros, para podernos vencer el día de competencia. Entonces, bueno, siempre es importante que nosotros tengamos esa motivación, ese motor de buscar siempre una forma de trabajar, de tener siempre esas ganas, de estar siempre investigando, aprovechar los cosas. Se corta un poquito. ¿Me escuchan mejor? ¿Se oye mejor? Ahora sí. Perfecto. Entonces siempre tengamos esas ganas de ir con toda la actitud. Vamos a mirar las funciones del analista. La figura del analista táctico cada vez es más valorado por la información relevante y específica que transmite al cuerpo técnico. Cada vez está mejor formado y capacitado para ejercer de una manera más profesional. El analista hoy en día, como les venía comentando, se ha ido entrando dentro de los cuerpos técnicos, pero cada vez ha ido desarrollando más capacidades para poder ofrecer una mejor información y ayudarle al técnico para su planificación y para lo que ellos van a trabajar durante la semana, ¿sí? A veces nosotros, bueno, como analistas, asistentes, cuando tenemos toda la información, somos un poquito, nos creemos como los chachos, porque bueno, tenemos todo, sabemos cómo juega el rival, empezamos a conocer jugadores, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que cada vez que nosotros tengamos la información, tratemos de transmitirla de una manera específica y sencilla para que al técnico se le facilite un poco la semana y bueno, que les ayudemos a ir a ellos un pasito adelante
para que ellos no tengan que hacer ese retrabajo de decir, bueno, pero ¿cómo se mueven los defensas? ¿Qué es lo que hacen los volantes? ¿Cuál es el movimiento de los delanteros? Entonces lo que nosotros, de acuerdo a nuestra capacidad, ha ido mejorando y ha ido actuando en el día a día dentro del fútbol profesional. Aquí tenemos una de las funciones, aquí lo resumí porque son bastantes. Una de las que tenemos principales pues es filmar y analizar entrenamientos, filmar y analizar al equipo propio, filmar y analizar al rival, darle técnicos para enseñárselos al plantel, tanto grupales e individuales. Entonces, este es un resumen de las funciones que tiene el analista porque, bueno, partiendo de esto también tenemos otras funciones como es hacer seguimiento individual del jugador rival, manejo de estadísticas, ¿sí? Hay clubes que por infraestructura tienen GPS, tienen monitoreos, entonces muchas veces también se analiza esa parte de los entrenamientos. También se trabaja la parte psicológica cuando trabajas con un psicólogo, en cuanto a la parte de medición, de mirar toda la toma de decisiones, de mirar cómo reacciona el jugador durante el resultado adverso, ir ganando, ir perdiendo. Entonces, bueno, tenemos muchas funciones que hoy en día se han ido metiendo dentro del fútbol profesional. En el Manta, yo con la parte médica desarrollamos una pequeña bitácora para tener nosotros la información de cuando un jugador estaba lesionado, para mirar el tema de cuánto tiempo iba a durar la lesión, qué lesión tenía, ¿sí? Ahora más adelante se las enseño para que la vean y bueno, va uno identificando, mirando necesidades de las que tiene el cuerpo técnico y trata uno siempre de innovar, ¿sí? Dentro de estas funciones, bueno, estas son las más normales, pero siempre nosotros busquemos algo que hacer, innovar, ¿sí? Mirar qué le hace falta al equipo, pensar en, bueno, si vemos que al club le está faltando, al plantel y al cuerpo técnico les está faltando como este tipo de información, tratemos nosotros de buscar la manera de poder facilitar un poco las herramientas y ayudarle al técnico dentro de su día a día. Pasando a estas funciones, tenemos otra muy importante y es ocupar el lugar que el cuerpo técnico nos brinde. Muchas veces, bueno, me tocó ser asistente y analista, entonces, bueno, uno juega con los dos roles, ¿no? Cuando estás en un cuerpo técnico que tiene solo la función del analista, tú tienes un límite, no tienes esa libertad si fueras asistente, ¿sí? En este caso, por ejemplo, cuando estaba en Pumas, aquí como le dice la frase, si piden consejos, darlos, si no nos dan espacio para hablar con jugadores y tener iniciativa para remarcar errores o enseñarles videos, aprovecharlo. Yo tuve la oportunidad de trabajar para el primer equipo y para la sub-20. Era muy distinto la forma de trabajar para los dos técnicos. El director técnico del primer equipo solo le gustaba que uno le pasara los informes, le pasara todo el apoyo gráfico y ya paraba de contar el trabajo de uno como analista. El director técnico de la sub-20 le gustaba más que uno se involucrara, le gustaba que nosotros tomáramos fotografías de las acciones a balón parado y cada entretiempo bajáramos a listar la computadora con el video bin y proyectáramos al equipo todas las acciones a balón parado que habían tenido tanto a favor y en contra y pues nosotros hacer una breve explicación. Hay técnicos que son un poquito celosos con eso, entonces uno muchas veces pues es mejor siempre saber el límite que le marcan a uno desde el principio y tratar de no pasar esa raya. Ya cuando estás en la parte de asistente, pues ya tienes un poco más de libertad de, bueno, tengo la información, la puedo tratar, manejarla, puedo hablar con un jugador, tomarnos un café, poder transmitirle al jugador los detalles, ¿sí? Entonces tienes un poquito más de libertad. Como analista siempre tienes que estar en el tema de, bueno, voy a hacer esto, pero voy a mirar al técnico si está de acuerdo o qué le parece la idea para mejorar esto, ¿sí? Como asistente, pues ya tienes un poco más de libertad de decir, bueno, veo que el equipo tiene esta falencia, lo hago y lo ejecuto, ¿sí? Y si no, pues siempre sabiendo que somos los entrenadores y que no se pueden contradecir las indicaciones de ellos del plantel. Entonces muchas veces, como les decía, hay técnicos que les gusta que solo entregues la información, que la trates y la pases y para de contar. Entonces es importante siempre tener esa premisa muy marcada desde un principio con el técnico. Para los que se están adentrando en este mundo del analista
si tienen la oportunidad de ser asistente, siempre hablen desde el principio con su técnico y pues infórmense un poco de saber cómo trabajan ellos y bajo qué metodología o qué les gusta a ellos para que ustedes se adapten a las necesidades de lo que él quiere. Obviamente no quiere decir de que si el técnico solo le gusta que le pasemos la pelota parada, me voy a encerrar a sacar la pelota parada, no. Tenemos que siempre abarcar todo el ciclo de juego, pero bueno, tratar de no imponer, sino como la palabra es sugerir, dar puntos de vista con una oportunidad de mejora. Si nosotros llegamos como a imponer, como a dar esa orden de cambiar toda la estructura del técnico, pues a las 2 semanas no te va a querer nadie. A lo que les estaba diciendo, aprovechar el trabajo propio, acercarle al cuerpo técnico detalles que tal vez pasen por alto. Nosotros encontramos patrones, señas, ¿sí?, del rival, cómo se mueven los laterales, cómo trabajan los volantes, ¿sí? Pero lo que les decía, no nos quedemos solo con lo que nos pide el técnico. Si nosotros vemos algo que es relevante, que es importante para poderlo pasar y que va a ser fundamental para el día de competencia, pasémoslo, ¿sí? Como les digo, en el tema de profe, me parece importante que esto debe ser tenido en cuenta para el día del partido, ¿sí? Porque, bueno, el técnico tiene muchas cosas en la cabeza y lo que nosotros debemos estar es atentos a la jugada de cosas importantes que puedan necesitar ellos para el día de la competencia. Habían técnicos, por ejemplo, con el Manta, el primer técnico con el que trabajé, Pablo Saucedo, le gustaba mirar mucho lo que era la pelota parada y estar muy atento a la parte de las señas, ¿sí? Entonces, bueno, siempre un día antes revisábamos todas las acciones a balón parado del rival y mirábamos los movimientos de los jugadores para podérselos transmitir a nuestro equipo, ¿sí? Entonces, bueno, cada uno va teniendo su importancia. Después en el Manta hubo otro técnico, Pablo Garcés, donde el técnico ya era más social en el tema de que le gustaba tener intercambio de conocimiento con los jugadores y pues bueno, tener un poco más conversado, la charla táctica y bueno, ahí eso ya va dependiendo del técnico, pero siempre nosotros tratemos de tener toda la información a la mano y bueno, tratar de transmitir cosas importantes que sean relevantes para la competencia. Hay una muy importante que la puse acá, que es prevenir. Otra función que nosotros, que me parece súper importante, es la prevención. Nosotros cómo prevenimos todo daño que nos puedan hacer a nosotros el equipo rival, separando todas las fases de juego. Lo que les decía, si el técnico no, nos pide solo la fase de iniciación, no nos quedemos solo con eso. Nosotros vamos generando una base de datos. Esa base de datos la vamos teniendo durante todo lo que es toda la temporada. Y cuando volvamos a enfrentar a ese rival, ya tenemos una identificación de más patrones y vamos a saber cómo se mueve, cuáles son las fortalezas y debilidades y cómo lo vamos a contrarrestar. Después de eso vamos a tener el tratamiento de la información y ahí vienen las estadísticas. Muchas veces recogemos información, pero no tenemos la habilidad de saber el tratamiento del dato, qué tan exacto puede ser, ¿sí? No quiere decir de que yo porque presente un informe de 50 hojas estoy siendo el mejor analista del mundo, ¿sí? A veces la simplicidad también nos lleva a trabajar un poco más en el tema de que se ejecute mejor la información. Tenemos que ser muy específicos, tenemos que hacer un buen tratamiento de la información, recogerlo, recogerlo, tratarlo y entregarlo, pero que toda la información que nosotros busquemos, sumemos con estadísticas, siempre sea específica y que sea sencilla, ¿sí? Tuve la oportunidad de conocer un analista en México, no, bueno, digo nombre, pero bueno, eso también depende el técnico, ¿no? A él le gustaba pasar informes escritos de 25, 30 hojas, parecían una tesis. El técnico no lo va a leer, ¿sí? Nosotros debemos siempre tratar de trabajar todo soportado con imágenes, videos, ser muy intuitivos, de que la información sea un poco más amigable, trabajar por conceptos, no tratar de hacer un análisis y que venga con mucha letra, con bastante información. Entonces, bueno, debemos trabajar siempre la simplicidad, pero que sea exacta. Tenemos una función, esa ya la función que yo le llamo de entrenador y analista,
que es el enlace entre el director técnico y departamento de análisis. ¿Sí? Cuando tú estás en un club como que tiene departamento de análisis y eres entrenador analista, pues obviamente vas a hacer ese canal de comunicación con el jefe del departamento de análisis y el director técnico para filtrar la información y podérsela pasar al director técnico. Otra es la comunicación en competición. ¿Cuál es esa comunicación en competición? Pues bueno, ya estamos enfrentando al rival y estás en las gradas o estás en el banco y tienes la facilidad de transmitir lo que estás viendo desde fuera de la cancha para prevenir, ¿no? Siempre pensando en la palabra prevenir. Y propones líneas de trabajo para la mejora del modelo de juego. Esto como asistente analista, ¿sí? Si tú eres solo analista, trabajas hasta donde el técnico te dé la oportunidad sin involucrarte ya en lo que es el desarrollo y la mejora del modelo de juego. Ya cuando estás involucrado en la parte de asistente técnico y analista, ya tienes esa libertad que les he venido comentando para proponer, no imponer, pero poder ejecutar un poco bajo las fortalezas y debilidades que tenga el rival y el equipo. Entonces, bueno, tenemos estas dos vertientes que son muy importantes para tenerlas claras de acuerdo al rol que nos den dentro del cuerpo técnico o del club. Vamos a mirar las características del entrenador analista. Es muy importante, ¿sí? Hoy en día, bueno, es primordial conocer de edición, estar actualizado con las nuevas tecnologías, pero lo más importante es que el analista entienda el juego, ¿sí? Si hay entrenadores o hay personas que tienen mucho conocimiento bajo toda la parte tecnológica, es importante que también se preparen en cuanto a lo que es toda la parte de especialización en fútbol, ¿sí? Empezar a identificar las fases de juego, tratar de saber cómo son los movimientos en una acción a balón parado, ¿sí? Tener el conocimiento del ciclo de juego, que me parece muy importante para hacer un análisis. Entonces, bueno, cualquiera puede sacar una foto, cualquiera puede sacar una situación concreta, pero ¿qué tan objetivos somos a la hora de hacer un análisis de juego, ¿sí? Que es subjetivo, ¿no? Porque el fútbol no está escrito, todo es cambiante. Entonces nosotros debemos tener la capacidad de entender el juego y poder transmitir al cuerpo técnico una información que sea de calidad, no con palabras difíciles. Sí, obviamente hay personas que les gusta manejar mucho tecnicismo, pero a veces nuestros jugadores no tienen esa preparación tan específica para nosotros decir, bueno, vamos a hacer un repliegue con bloque alto, bloque medio. Obviamente durante el camino va tratando uno de transmitirles, enseñarles y bueno, que ellos también vayan formándose un poco, porque bueno, saldrán de este equipo y van a otro equipo donde se exige también, entonces uno debe marcar esa calidad de trabajo para que ellos también vayan aprendiendo y se vayan formando. Muchas veces, bueno, en el fútbol base se entiende que los niños están en formación y a veces el tecnicismo pues no trata uno de volverlos locos, pero ya a las edades de 14, 16, 18, 19 años, empezar de darles un trato especial en cuanto a la información un poco más específica y técnica en el fútbol para que cuando ellos ya lleguen al fútbol profesional o tengan ya la idea de cómo se trabaja en un equipo profesional, pues no estén tan perdidos de golpe. Pero bueno, lo importante es que el analista táctico entienda el juego y que sepa de qué trata, cómo es el ciclo de juego, cómo se caracteriza cada fase de juego y cómo se manifiesta el jugador dentro del campo de acuerdo al marcador adverso, si va ganando, si va perdiendo. Entonces, bueno, los que están entrando a este mundo, si ya son entrenadores, entonces pasémoslo al campo de que tenemos que aprender también a manejar las herramientas tecnológicas, ¿sí? Hay que tener ese gusto por sentarse a una computadora 6, 8 horas, ¿sí? Mirar el partido una, dos, tres veces para poder identificar un patrón de juego, para poder mirar al detalle cuál es la fortaleza y la debilidad del rival. Entonces, bueno, los que son entrenadores, si les gusta este cuento del analista, los invito a que también se formen en la parte tecnológica para poder darle un plus a su trabajo. Y bueno, de hoy en día se ha ido viendo que está marcando mucho plus una persona que tenga esa habilidad de entender el juego y que tenga el dominio de herramientas tecnológicas, ¿sí? Una pregunta me hicieron cuando vine aquí a Santa Rita,
¿Sabe manejar dron? Yo sí, yo sé manejar dron. Sí, siempre he tenido, tengo mi dron. Sí, entonces tengo esa manía de no quedarme quieto, estar aprendiendo cosas nuevas, porque bueno, la oportunidad llega al que mejor capacitado esté. Entonces, muchachos, entrenadores, si les gusta esto y son entrenadores, hay que formarnos en la parte tecnológica. Y los que les tienen el gusto por la tecnología y quieren aprender un poco más, hay que prepararse como entrenadores para entender el juego. Vamos a ver un video aquí donde lo habla Joao Vila, ¿sí? Exponente en el análisis táctico, ¿sí? Entonces vamos a mirar donde él manifiesta la importancia de que un entrenador maneje las herramientas tecnológicas o que un analista se forme como entrenador. Te invito a que, yo creo que todos los analistas del rendimiento, y si hay alguno y no es entrenador, le invito a que sea entrenador. Para ser analista, primero hay que ser entrenador. Hay que conocer el juego, dominar todas las facetas del juego, principios ofensivos, defensivos, tener un conocimiento global y general del juego. Segundo, tener conocimientos de informática. Hoy no podemos vivir sin un ordenador. Es claro lo que dice Joao Vila, ¿no? O sea, hoy en día no podemos vivir sin un ordenador, debemos tener las herramientas tecnológicas a la mano. Hay personas que tienen 2 o 3 celulares, entonces, bueno, siempre es importante que nosotros empecemos a tener ese dominio de la tecnología, ¿no? Que empecemos a tener esa inquietud de decir, bueno, si yo trabajo como entrenador de una sub-13, ¿qué pasa si yo grabo un partido y los analizo y le muestro eso a los papás? Yo ya estoy generando un plus como entrenador, ¿sí? Estoy entrando en el mundo del análisis. Entonces es importante de que empecemos a tener ese dominio de las herramientas tecnológicas para poderlas aplicar a nuestro mundo profesional. Créanme que de hoy en día gusta mucho. He visto escuelas en Colombia, ¿sí? Donde analizan en la parte de las escuelas formativas y al papá le gusta mucho eso de que les muestren al niño cómo está trabajando, cómo se desenvolvió en el partido y al niño también le gusta mucho de que eh, verse de cómo jugó, cómo se comportó en el partido. Entonces, bueno, es importante de que empecemos a manejar las herramientas tecnológicas para nuestro día a día. En cuanto al mundo profesional, bueno, hay analistas de rendimiento que están formados en la parte estadística, matemática, ¿sí? Y ellos generan los algoritmos o generan los patrones o las conexiones o secuencias bajo modelos matemáticos. Pero si ellos se formaran también como entrenadores, va a ser muy importante porque la información que ellos van a generar va a ser de más calidad, ¿sí? Hoy veía yo un congreso de analistas de datos, ¿sí? Pero hablan mucho de toda la parte matemática, cómo generan ellos los patrones, ¿sí? Pero el que entiende el juego va a tener mayor capacidad de poder transmitir la información y va a poder prevenir, digámoslo así, y también como visionar algo que va a pasar en el futuro, ¿no? Porque muchas veces también estos números, cuando pasas lo cualitativo a lo cuantitativo, te empiezan a dar información, ¿no? Que tú puedes usar para el futuro o actualmente utilizarlo el mismo día con tu equipo y empezar a tener una, una forma de comunicación a través de los números. Entonces, bueno, ahí es lo que también hacía referencia a él, de que hay analistas de rendimiento que están bajo el modelo matemático, bajo el modelos informáticos, pero es importante de que entiendan el juego. Voy a comentarles un poco la estrategia operativa del asistente analista, ¿sí? Es una estrategia operativa que se realiza en Serie B para el fútbol aquí ecuatoriano. Arrancamos del día domingo, nosotros descansamos, ¿sí? Teniendo competencia el sábado, pero arranco aquí mi semana como asistente analista el día domingo. Aquí tengo como funciones en la mañana, el análisis postpartido, fortalezas y debilidades, realización del informe postpartido. En la tarde, ese día de descanso, bueno, los jugadores están descansando, pero realmente nosotros no paramos, ¿no? En la tarde hay reunión con cuerpo técnico,
donde hacemos lluvia de ideas del último partido jugado, miramos qué nos costó, qué fue lo que o pudo haber pasado si hubiéramos hecho esto o lo otro, y bueno, tratar de empezar a corregir para la semana. Hacemos una revisión actual de la plantilla junto con el preparador físico para poder saber el estado de los jugadores, cómo terminaron, cómo están físicamente para la jornada siguiente del día lunes. Y bueno, se hace el envío y gestión de la planificación de acuerdo a lo que ya está todo programado para la semana. Eso en cuanto al día domingo, que bueno, el equipo está descansando viniendo el sábado de competencia. El entrenamiento número 1 del día lunes del regenerativo, ¿sí? Bueno, como asistente analista se hace la entrega del informe post partido en la mañana para el director técnico, ¿sí? Se hace el entrenamiento con jugadores que no debutaron el fin de semana o que no estuvieron convocados, ¿sí? Y en la tarde ya empiezo a realizar el video del post partido, ¿sí? Ya empiezo yo a sacar las piezas de las fortalezas y debilidades o lo que nosotros vimos en la lluvia de ideas para podérselas transmitir a los jugadores en la semana. Y empiezo el análisis último, partido del rival, ya empiezo también a trabajar en lo que es el análisis de lo que el último partido que tuvo el rival que vamos a enfrentar el día domingo, ¿sí? Y empiezo la ejecución del informe. El día martes, ya en la mañana, entrego el video al cuerpo técnico del equipo propio, informe más video, ¿sí? Y bueno, vamos a la realización del entrenamiento. En este rol de asistente analista, hay que, bueno, cuando eres analista, te pones con tu cámara y estás desde el palco, desde tu caseta, grabando y sacando las piezas, bueno, haciendo la base de datos para el entrenador. Pero cuando eres asistente analista, buscas un punto, pones la cámara y te vas a campo a entrenar y ya cuando finaliza todo, vuelves y bajas tu cámara. Hay que andar con balones, con conos, con platillos, con cámara, trípode. Hay que tener como 8 manos para uno llegar al entrenamiento y bueno, poder empezar a acomodar las cosas. Y en la tarde-noche se entrega el informe gráfico del cuerpo técnico ya del rival que vamos a enfrentar el día domingo. Comienzo con la elaboración del video del rival, ya del ciclo de juego, ya para empezar a armar nosotros el video que les vamos a presentar a los jugadores de cómo juega el equipo que vamos a enfrentar el día domingo. Ojo, esto ya que yo armo, ya lo tengo yo listo 10 días antes, porque bueno, siempre nosotros venimos una semana como analistas adelantados, ¿sí? Si yo dejara todo para una semana, no me alcanza el tiempo. Aquí yo les estoy hablando de que ya yo, este tagging que yo ya he hecho de las fases de iniciación y todo, ya lo he revisado, ya lo he sacado la semana anterior, pero ya lo que yo empiezo es armar la estructura del video del rival para presentarle la información al técnico, que él me depure la información y que, bueno, ya nosotros tengamos lo que se les va a mostrar a los jugadores. Para el entrenamiento número 3 del miércoles, en la mañana, se revisa el video con el plantel de las fortalezas y debilidades del partido que se jugó el domingo. ¿Sí? Ya nosotros nos sentamos a mirar el equipo propio, a revisar en qué falló el equipo, qué fue lo que se hizo bien y qué cosas se pueden corregir. Se realiza el entrenamiento, vamos al entrenamiento, se filma para la base de datos y en la tarde se entrega para revisión al cuerpo técnico el video del equipo rival. ¿Para qué? Para tener ya una planificación táctica del día jueves. ¿Por qué? Porque los jueves nosotros aprovechamos ya para hacer dentro de nuestra programación ese fútbol táctico, ese fútbol formal, para nosotros empezar a tener las premisas de cuál es el movimiento, los movimientos que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar y vamos a enfrentar al rival. Y bueno, nosotros cómo vamos a parar un segundo equipo de acuerdo a lo que hemos visto de los movimientos que tiene el rival. Ya el día jueves hacemos fútbol táctico en la mañana, nos reunimos con todo el grupo, revisamos el video del equipo rival en cuanto a sus fases de juego, cómo presionan, cómo se defienden en el área, ¿sí? Las transiciones, pero bueno, eso también va dependiendo del técnico, porque bueno, he tenido técnicos que solo les gustaba mirar movimiento con balón y sin balón, ¿sí? En cuanto a presión,
y la fase de creación y finalización. Habían otros que les gusta mirar la fase de iniciación y la defensa en área. Entonces, bueno, uno arma de acuerdo a lo que el técnico requiera y a la información que ellos se les dio desde el día martes para filtrar y en el armado del video. Y en la tarde ya me siento a realizar el video de las acciones a balón parado, que ya las he venido sacando hace 10 días, hace 8 días, ¿sí? Y también empiezo a sacar ese video individual de los jugadores destacados y bueno, empezar también a tener una revisión si el rival tiene alguna novedad. ¿Por qué los jueves? Porque, bueno, aquí en Ecuador los jueves tenemos alguna notificación de la liga, si algún equipo tuvo algún problema de expulsión, si tuvo alguna sanción. Entonces, bueno, nosotros con esto sacamos un espacio para mirar el estado actual del rival que vamos a enfrentar para saber si le hace falta un jugador, de que si tiene algún amonestado, y bueno, para nosotros tenerlo ya de conocimiento para el día de la competencia. Y el jueves ya empiezo yo a revisar el rival de la siguiente semana. Entonces, bueno, anda uno todo el día a full. Anda uno sin tiempo, en competencia, y bueno, siempre anda uno ocupado teniendo algo que hacer. En la mañana, el viernes, se hace revisión de las acciones a balón parado, se hace el entrenamiento, y bueno, ya ahí si jugamos de local, hacemos concentración, y si no, pues bueno, tenemos que viajar, pero en la tarde-noche empiezo yo a trabajar en el informe rival de la siguiente semana, ¿sí? Y bueno, termino los videos individuales para pasarle a los jugadores por WhatsApp o los reunimos de las acciones individuales del rival para tenerlas presentes. Nosotros nos reuníamos con los arqueros para mirar el movimiento de los delanteros, mirar acciones a balón parado en contra. Entonces, bueno, aprovechamos ese espacio en la noche para mirar cómo las cualidades individuales del equipo, cuáles eran los jugadores que más destacaban. Y la planificación de la preparación de la charla prepartido. Ya nos sentábamos con el cuerpo técnico a preparar la charla táctica para el día de competencia. Aquí tenemos el día de competencia. En la mañana hacíamos ya la charla prepartido, revisábamos si el rival tenía alguna novedad. En competencia, ya cuando íbamos al partido, ya yo empezaba a hacer toma de datos, a revisar cuántas veces perdíamos el balón, cuántos disparos teníamos en portería, cuántas faltas habíamos cometido en nuestra zona o en la zona del rival, y bueno, empezar a trabajar ya con los datos que al técnico le pide a uno o que uno cree que son importantes para en las charlas entre tiempo. Y en la tarde, ya cuando terminamos el partido, pues bueno, ya mientras está uno tomando un aire, está uno comiendo o analizando lo que pasó del día de competencia, pues estás descargando el partido y empiezas ya a trabajar en el informe del postpartido. Entonces, vuelves a iniciar la semana en cuanto a lo que pasó el día domingo en el descanso. Entonces, bueno, esta es una parte resumida de cómo es la estrategia operativa del asistente analista. Es un poco extensa, pero bueno, siempre es enriquecedora para el mundo profesional, para la experiencia uno, el día a día, porque bueno, esto te ayuda a ir creciendo y bueno, a no vararte con nada. Créanme que realmente uno anda ocupado, sin tiempo, anda uno pensando solo en la pelota, en el fútbol. Entonces, bueno, siempre es importante tratar también de buscar un espacio para actualizar formatos, leer un poco, ¿sí? Y bueno, tener información actual para que tú también la puedas aplicar dentro de tu trabajo y se la puedas ofrecer a tus jugadores y al cuerpo técnico. Vamos a hablar un poquito de la identificación de las fases de juego. Me parece que es importante para los que analizan, para los que analizamos, ¿sí? Cómo se manifiestan las fases de juego dentro del fútbol, ¿sí? Cómo se comporta un equipo. Entonces, bueno, tengo esta imagen, ¿sí? La vi en una ponencia de Objetivo Analista, un analista mucha calidad en España. Me gustó mucho, la tomo, ¿sí? Para explicar un poco cómo se comporta la fase de juego en el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la fase ofensiva. Dentro de la fase ofensiva, nosotros analizamos, esto es a grandes rasgos, ¿no? Resumido, porque aquí nos podemos quedar
mirando al detalle lo que pasa en cada fase, ¿no? El comportamiento de un equipo, el ciclo de juego, de lo que tiene ellos, nosotros para poder analizar. Aquí yo les resumo dentro de la fase ofensiva que se mira la parte del equipo cuando sale jugando, ¿sí? Si es directo, es mixto o es combinativo. Pasando de la fase ofensiva, tenemos la transición, ataque-defensa. Ahí se revisa si el equipo tiene repliegue, si es mixto o hace una presión, un press, ¿sí? De esto, el equipo entra a una fase defensiva, ¿sí? Por eso yo lo llamo el ciclo de juego, donde ya vemos si el equipo tiene una defensa organizada, perdió la pelota, entra en defensa organizada, hace una presión post pérdida o es mixto. Pasando a la fase defensiva, tenemos la transición defensa-ataque, donde se ve si el equipo tiene una conservación de la pelota, si propende a jugar en contraataque o lo hace mixto. Y ya en el centro tenemos pues todas las acciones a balón parado que están inmersas en cada una de las fases. Aquí yo les resumo, bueno, cómo es el comportamiento del ciclo o las fases de juego. Me parecen a mí importantes que nosotros las tengamos presentes para poder analizar los movimientos de un equipo. Entonces, aquí empezamos nosotros a tener indicadores o eventos para poder analizar, ¿sí? Como en fase ofensiva, ¿qué analizamos nosotros? Fase de iniciación, es la salida, cómo sale el equipo jugando, sin corto, con línea de 3, ¿sí? Esa salida en corto, qué movimiento tienen los laterales, o si también hacen jugada salida en largo, juego directo. Si es a juego directo, está propenso a una segunda jugada, si hay un movimiento especial del delantero, si se posiciona dentro de los centrales. Eso en cuanto a la fase de iniciación. Dentro de la fase de iniciación pasa a la fase de creación, que es como el equipo rompe la segunda línea de presión del rival. Si lo hace por acciones combinativas, si hay movimiento de los laterales que entran hacia el centro, pasan al ataque, si se acumulan los volantes con los extremos para poder generar acciones combinativas. Entonces, bueno, eso en cuanto a la parte, yo les estoy hablando en resumen, en cuanto a la parte ofensiva en la fase de creación. Y ya tenemos la fase de finalización, que es el equipo cómo finaliza la jugada, ¿sí? Remates a larga, corta distancia, centros, ¿sí? Regates individuales. Entonces, bueno, eso en cuanto a la parte de la fase ofensiva. En la transición ataque-defensa, pues ya miramos el comportamiento del equipo cuando pierde la pelota, ¿sí? Si entra en repliegue o hace una presión. Y en la fase defensiva, pues se mira toda la parte de la defensa organizada, ¿sí? La defensa en área, si hay un bloque bajo, la presión del equipo, cuántos presionan, si van a presionar de a 2, si presionan 3, si hay un adelantamiento de las líneas. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros vamos mirando. Ahorita lo vamos a ver más adelante en un video para que tengan un poquito más claro lo que, bueno, realizo yo para poder hacer un análisis. Y en la transición defensa-ataque, pues si el equipo hace el contraataque, cuántos jugadores deja arriba para poder atacar, con cuántos se defiende, ¿sí? O si entran en conservación y vuelven a reiniciar el juego. Hay equipos que les gusta pasar rápidamente de fase 1 a fase 3, o hay equipos que recuperan el balón en fase 3 y vuelven a entrar en una conservación, volviendo a la fase ofensiva. Entonces es importante que nosotros, dentro de entender el juego, tengamos presente las fases de juego para poder tener un análisis claro y poder identificar cómo se presentan estos momentos en el juego. Aquí lo tengo enmarcado, el ciclo de juego, fase defensiva. Cuando hay una fase defensiva, recuperación del balón, el equipo entra en transición defensa-ataque, empieza su inicio de fase ofensiva y después hay una transición ataque-defensa, volviendo a entrar a la fase defensiva. Vamos a verlo un poco acá, más claro. Este es un pequeño clip que saqué. Este es un pequeño clip que saqué. Este es un partido aquí de Serie B, ¿sí? Fuerza Amarilla versus Chacarita. Vamos a mirar el comportamiento de Chacarita, que son los rojos, mirar cómo se comporta, cómo se ve el ciclo de juego marcado en este pequeño minuto que saqué. Aquí vemos cómo Chacarita está en fase defensiva,
Vemos un equipo replegado, vemos la presión de los dos delanteros, hay una recuperación de la pelota y el equipo ya entra en transición defensa-ataque. Al entrar en defensa-ataque, vemos que inicia su fase ofensiva buscando el juego directo. Teniendo el juego directo, empiezan a hacer conservación, hay otra vez una pérdida de la pelota y el equipo entra en transición, ataque, defensa. Entonces es importante que nosotros para analizar tengamos siempre en cuenta este ciclo de juego. Aquí en este pequeño clip lo acabamos de ver, cómo se presenta, cómo es importante que nosotros tengamos presente estos pequeños momentos de juego para empezar nosotros a hacer nuestros análisis. Voy a ponerlo nuevamente para que lo puedan revisar y puedan ustedes ver cómo se manifiesta el ciclo de juego. Vemos que entran en fase 1, juega con su central y levanta la pelota. Tratan de hacer tenencia de la pelota, pierden el balón y entran en transición, ataque, defensa. Y vemos que empiezan a replegar. Aquí con el video trato de mostrarles un poco de lo que les estaba hablando, de cómo se presenta el ciclo de juego y cómo es importante que lo tengamos presente para realizar nuestros análisis, ¿sí? Para los que estén empezando, para los que tengan esas ganas de entrarse a este mundo, pues nosotros como analistas debemos tener presente este ciclo de juego para empezar a hacer nuestro tagging, puedo llamarlo yo así, nuestras etiquetas, de poder sacar, bueno, quiero meterme en el mundo del análisis, pero ¿qué analizo? Empiezo a analizar el ciclo de juego, cómo ataca, cómo se defiende, cómo presiona, ¿sí? Cómo se comportan las transiciones y todas las acciones a balón parado. Vamos a hablar un poco del tipo de informes. Nosotros como analistas debemos usar muchas herramientas para generar los informes. Nosotros tenemos informe escrito, informe gráfico e informe de video, ¿sí? El informe escrito es aquel informe que viene solo lleno de letras, ¿sí? Este para mí es un informe que si se hace, se debe hacer por emergencia o porque el técnico te tiene mucha credibilidad y ya llevan años trabajando. Pero si tú como analista estás entrando a ganarte la confianza, a que el grupo te crea, es importante que no trates de usar estos informes, de que no se trate de usar este informe, porque todo lo que se haga siempre debe ir soportado con imágenes, ¿sí? No que ustedes hagan un informe y que le digan, profe, vamos a enfrentar este fin de semana Fuerza Amarilla y ustedes lo escriben, ¿no? Y el equipo juega 1-4-4-2, su inicio de juego, salen jugando en corto con tres atrás, donde el volante central se mete entre los dos centrales, y los laterales hacen amplitud y ustedes lo redactan y se lo pasan todo un escrito al técnico. Y el técnico te va a decir, bueno, pero ¿dónde veo yo que es verdad? Entonces tratemos nosotros siempre de que cuando hagamos un informe, tratemos de soportarlo con imágenes o con un video, ¿sí? Porque, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, ese va a ser nuestro as para nosotros poder dar veracidad de la información que estamos pasando. Entonces, bueno, es importante que nosotros siempre tengamos claro que para todo debemos apoyarlo de algo visual. Existe el informe gráfico, que el informe gráfico es un informe que ya viene acompañado con estadística, con alineaciones, con imágenes, ¿sí? Y bueno, ya es muy interactivo. Ahorita les voy a dar unos ejemplos de los informes para que los podamos ver. Y contexto para poder nosotros identificar alguna cosa primordial o importante de lo que haya pasado o lo que el técnico nos solicitó. Y el informe de video, pues bueno, el informe de video ya es por medio de audiovisual, donde nosotros transmitimos las fases de juego o si queremos remarcar algo importante,
de lo que los jugadores hicieron o de alguna acción en particular de que el técnico quiera revisar con nosotros o con el jugador. Igual ya les voy a enseñar unos ejemplos para que los tengamos presentes. Aquí tengo un informe escrito. Ustedes le pasan esto al técnico, entonces, bueno, no va a haber como claridad de lo que se está tratando de ver, ¿no? Porque, bueno, yo aquí pongo comportamiento. Cuando el equipo recupera el balón, realiza transición ofensiva. Pero qué bueno sería de que ese texto vaya acompañado de una imagen y que le puedas resaltar al técnico los jugadores que están involucrados en la acción. Entonces, bueno, aquí tenemos un informe escrito. Yo no soy muy partidario de eso, no soy muy amigo, me quedo más con lo que es el informe gráfico y el informe video, que ya lo vamos a ver. Aquí tenemos un informe gráfico, ¿sí? Este es un informe que realicé para Orense, ¿sí? Contra su primer partido contra Emelec. Aquí yo tuve la oportunidad de enviarle al profesor Pizarro el comportamiento que tuvo el equipo en cuanto, bueno, le envié alineaciones, las sustituciones, ¿sí? Cómo iba el equipo de acuerdo a los cambios que hizo al minuto, ¿sí? Y en qué parte del campo él hizo las variantes. A eso le envié también un mapa de comportamiento, un campograma de las pérdidas y recuperaciones del equipo para identificar cómo fue el comportamiento en cuanto al primer y segundo tiempo en recuperaciones y pérdidas de balón. También viene acompañado de lo que son las flechitas, remates, disparos a portería, si fueron atajados o fueron convertidos en gol. Y las X le marcó las faltas para también identificar en qué zonas del campo se realizó. Bueno, también están los fueras de lugar para también tener en cuenta en qué parte, qué jugador estuvo involucrado en el fuera de lugar y bueno, empezar a tener un dato. Aquí me hizo falta, bueno, ya más adelante les muestro el informe de video. Voy a mostrarles un poco las herramientas con las que yo trabajo, ¿sí? Nosotros como analistas debemos tratar de, bueno, muchas veces por recursos, no hay mucho dinero, pero bueno, nosotros debemos tratar de buscar herramientas que se nos faciliten a nosotros para el día a día. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, Excel, la suite de Google, este editor de video que tengo yo que es Filmora 9, que me saca de apuros, es súper rápido. Son gratuitos, entonces, bueno, tiene uno como siempre decir, no, pero es que no soy analista porque tengo que pagar. Bueno, también hay una versión gratuita de Longomatch, que es la que uso, ¿no? Y bueno, por estas plataformas, que ya es Wisecout, Instat, sí hay que pagar, y también por Métrica, que es un software genial para el trabajo de edición de informes y de videos, que ahorita les voy a enseñar unos ejemplos de los trabajos que he hecho. Como analista, trabajo mucho con el Excel, ¿sí? En el Excel trato de llevar estadísticas, ¿sí? Trato de llevar registros, datos importantes para nosotros empezar a tener una lectura a medida de que van pasando las fechas, ¿no? El año pasado tenía un Excel que desarrollé, ahorita les enseño, donde yo registraba los minutos, tarjetas amarillas, los goles, ¿sí? Cuántos partidos ha jugado el equipo. Y bueno, ahorita aquí abajito estoy actualizándolo, donde ahorita con el confinamiento estoy trabajando en un Excel más amplio, donde voy a tener la información más al detalle de cómo está el rendimiento de mis jugadores, cuántas veces los he convocado, cuántas veces son de titular, cuántas veces es de suplente, cuántos goles ha tenido, su porcentaje de proyección de goles por partido. Entonces, bueno, ya se los voy a enseñar para que lo tengamos presente, lo que se puede hacer con Excel, los que quieran empezar a trabajar con esta herramienta. Es una herramienta muy potente, me parece una de las mejores. Aquí les voy a mostrar. Me confirman si se ve. No, no se ve. Aquí.
Listo. Aquí, bueno, yo por Excel trato de llevar datos estadísticos donde llevo la información de mis jugadores y tengo la oportunidad de saber ellos cómo, de llevar una estadística, ¿no? Aquí les muestro un ejemplo de lo que estoy desarrollando con gusto cuando la termine. Al final, si quieren mis datos, me pueden escribir o algo. Cuando ya la finalice, les puedo pasar esta base para que la puedan usar dentro de su equipo, con los entrenadores de fútbol base sin problema. Está muy abierta para cualquier categoría y lo pueden trabajar acá. Les voy a hacer una pequeña muestra de lo que se puede hacer con Excel. Yo, por ejemplo, acá registro mi primer jugador, Anderson Celis, la fecha de nacimiento. Aquí ya me calcula automáticamente la edad. Aquí yo coloco el pie hábil, si es derecho, zurdo o ambidiestro. La posición, la primera posición, si es defensa central o me puede jugar de lateral derecho. Aquí la altura y el peso y me calcula el índice de masa corporal. Voy a resumirlo para no extenderme tanto. Aquí ya, bueno, automáticamente me aparece mi jugador en los datos del partido. Aquí tengo la jornada 1, aquí yo coloco el resultado, aquí yo puedo venir a colocar el rival, ¿sí? ¿Qué sistema utilicé? Y aquí yo empiezo a diligenciar si fue convocado, si fue titular o suplente, en qué posición lo puse yo a jugar para tener una bitácora de seguimiento, cuántos minutos jugó, cuántas tarjetas amarillas le sacaron, si hizo alguna asistencia y cuántos goles convirtió. Aquí esto para la jornada 2 igual, ustedes lo pueden ir diligenciando. Esto es algo que estoy desarrollando con Excel. Llevo ya varios días trabajando en él y bueno, cuando lo finalice, con gusto se los puedo compartir y bueno, para que lo tengan a la mano. Aquí en cada ficha yo puse un patrón, ¿sí? Para poder nosotros colocar cuántos goles convierte mi equipo cada 15 minutos o cuántos goles nos convierten a nosotros cada 15 minutos. Esto, ¿para qué? Para empezar a tener un dato estadístico de saber cada cuánto nos convierten a nosotros goles. Si yo miro acá al final, más derechito al Excel, tengo acá la estadística de goles a favor y goles en contra, y automáticamente me va sacando a mí una estadística de saber el comportamiento de cómo está mi equipo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí estos son goles a favor, ¿sí? Acabé de colocar ahí un número X, pero bueno, aquí puede ver que en las últimas fechas hemos hecho 3 goles en los primeros 15 minutos y otros 3 goles faltando los últimos 15 minutos. Y el segundo tiempo hemos hecho goles desde el minuto 15 al minuto 30. Y nos han convertido 3 goles en los primeros 15 minutos y un gol faltando 15 minutos. Entonces, bueno, a medida que va pasando el tiempo, este es un Excel que te va a empezar a dar estadísticas, vas a tener datos importantes para poder registrar y, bueno, podérselo transmitir al cuerpo técnico. Aquí ya tenemos una estadística general de la fecha a fecha, donde está el nombre del jugador. Aquí ya coloqué cuántas veces fue convocado, cuántas veces no ha sido convocado. Me totaliza la cantidad de minutos, cuántas veces ha sido titular. Aquí, por ejemplo, yo coloqué que 2 veces titular. Si yo vengo acá y le coloco que para la segunda fecha no fue titular, sino fue suplente, aquí ya me coloca que tiene uno de titular y uno de suplente, ¿sí? Aquí la cantidad de goles. Obviamente, como estoy haciendo el dato, cuando tengamos todos los jugadores, él me va a sacar aquí, me va a indicar cuál es mi goleador, cuál es el jugador con mayor asistencia, ¿sí? Y bueno, acá tenemos el resultado. Si mi equipo ganó 2-1, se me va a poner verde, pero si mi equipo perdió, se me va a poner rojo. Aquí yo vengo y elijo el rival que voy a enfrentar de local o de visitante, y aquí pues voy teniendo el histórico de los jugadores por fecha. Y aquí, bueno, ya estoy terminando una base. Esto les estoy mostrando lo que se puede hacer con Excel, ¿no? Una base donde ya tengo los datos por jugador y, bueno, tengo la información para darse la mano a mi técnico. Un ejemplo, el año pasado en Ecuador hubo un problema donde alinearon un jugador que
no tenía, que tenía ya las sanciones amarillas. Entonces, bueno, aquí siempre es importante llevar el registro de las tarjetas amarillas por jugador y así nosotros poder identificar qué jugadores están próximos a sanción. Y bueno, un dato estadístico de cada uno de ellos de fecha a fecha. Y acá, pues una base ya individual de cada jugador la estoy finalizando, donde ya le doy clic, aquí los datos que yo he diligenciado me empiezan a salir y aquí ya me empieza a salir contra qué partidos fue convocado y qué rival, contra qué rival era y si fue titular o suplente. Esto es lo que podemos hacer por medio de Excel. Obviamente ustedes por Twitter, por el Google encontrarán muchas plantillas, pero siempre traten ustedes de, si encuentran una plantilla, de adaptarla a su necesidad, ¿sí? ¿No? Obviamente uno diligencia esto pensando en lo que me va a facilitar a mí el trabajo, pero si ustedes tienen una plantilla, yo por eso cuando la termine la entrego editable, ¿sí? No tengo problema en compartir el conocimiento, pero tengo entendido de que no todas las necesidades son las mismas. Entonces es importante de que ustedes cuando tomen una plantilla de otro entrenador o algo, pónganle su firma, pónganle su parte a lo que ustedes crean que sea necesario para que ustedes lo puedan sacar en su día a día. Esto en cuanto al Excel. Vamos a ver acá. Déjame ver. Vamos a mirar ahora un pequeño, bueno, seguimos hablando de las herramientas con las que trabajo. Sí, bueno, tengo Longomatch. Longomatch es el que me sirve a mí para poder taguear, para poder empezar a sacar las fases de juego y empezar a identificar los movimientos del equipo rival o también las acciones del equipo propio en cuanto a fortalezas y debilidades. Entonces, bueno, si yo me quedara hablando de cada uno, la charla nos daría a las 10 de la noche, pero entonces les muestro lo que se puede hacer con cada una de ellas y lo fuerte que uno tiene que tratar de adecuar las herramientas para su día a día. Y Métrica, que es un software que utilizo para la edición ya de video, para poder editar el video, poder ser un poco más interactivo, más intuitivo con los jugadores y que se entienda un poco cuando quiero dar a entender una acción. Hay algo muy importante y es la suite de Google, que yo creo que se puede usar para el fútbol base, el fútbol profesional, ¿sí? Y con la suite de Google, que es una suite gratuita, se pueden hacer muchas cosas. Cuando estaba en el Manta, yo hice una base de datos, hice una pequeña plataforma donde teníamos toda la información a la mano y bueno, se ve un poco el flujo de trabajo que nosotros hacemos durante el año. Voy a mostrarles. Déjame ver. A ver aquí. Déjame ver si se ve acá. A ver aquí, dame unos minuticos. Ah, sí, aquí está. Esto es algo que se puede realizar con Google, lo pueden realizar ustedes para su escuela de formación, para su equipo profesional. Yo aquí tenía un home, ¿sí? Donde, bueno, colocaba siempre la fecha del próximo rival, entrenamientos, departamento de análisis, estadística, el plantel y el departamento médico. Yo dentro de los entrenamientos, aquí tenía ya los meses, ¿sí? Proyectados. Si le daba clic acá, mi entrenador, yo le pasaba el link, mi entrenador podía mirar, yo le subía los entrenamientos, se los editaba y aquí él ya podía empezar a mirar cómo se había trabajado en la semana. Entonces, entrenamiento miércoles 12, Complejo de San Juan, aquí torneo de fútbol tenis, 3 versus 3 más pasadas. Sí, bueno, aquí les muestro en grandes rasgos lo que hacía yo para manejar mi base de datos y bueno, aquí poder tener la información. Aquí una toma en dron, entrenamiento en dron, ¿sí?
Aquí se puede ver. Entonces, bueno, siempre una que otra imagen. Esto hecho por medio de Google. Tenía también otro apartado. Lo estoy montando para Santa Rita. No les muestro de Santa Rita porque llevamos jornadas y no hay mucho que enseñar porque yo llegué 15 días y no hay mucha información. Aquí a cada equipo le tenía aquí yo colocaba los partidos, ¿sí? Lo que habíamos hecho y pues empezábamos nosotros a tener la información a la mano para el cuerpo técnico, ¿sí? Aquí todo lo que se ha hecho. En estadística, yo aquí había tomado la tabla de posiciones de una página web de SofaScore y aquí, bueno, aquí está la actual, ¿sí? A 2 fechas jugadas. Entonces mi técnico, si mi técnico se quería conectar a mirar, ahí ya tenía el link, tenía toda la información a la mano. Y aquí bueno, no, este es del año pasado, otra plantilla en Excel del seguimiento individual de cada jugador para identificar cuánto jugó cada partido, si fue titular, si fue suplente, cuántos minutos jugó y el porcentaje de partidos jugados y de minutos jugados, que ya se los voy a enseñar más adelante. Entonces, estas son herramientas que nosotros podemos empezar a usar tanto para el fútbol base, para el fútbol profesional, y decir, no, es que no puedo porque no tengo recursos, ¿no? Aquí nosotros tenemos que buscar siempre la manera de innovar, de ser intuitivo y de poder proponer. Aquí, bueno, aquí ya tenía el plantel, datos individuales de cada jugador. Este es algo que les quería enseñar, departamento médico. Aquí teníamos la bitácora de seguimiento de lesiones. Yo monté un Excel donde le hice un formato a los doctores y ellos acá, podían revisar cómo estaban los jugadores que estaban lesionados. Entonces, por ejemplo, aquí José García, observaciones durante el entrenamiento de fútbol, el jugador cae sobre M22, siente que se dobla la rodilla, y acá teníamos una pestaña donde teníamos el seguimiento, esperemos que me cargue, el seguimiento del cronograma de la recuperación del jugador, aquí está. Entonces, informe de lesión de José García, fecha de lesión, en qué momento fue. Entonces, bueno, esto es muy importante para nosotros porque así como cuerpo técnico tenemos toda la información a la mano y podemos nosotros ser pero muy profesionales en cuanto al tema de la información. Aquí yo había hecho un formulario en Google. Aquí yo trabajaba los datos para poder identificar los jugadores que habían jugado, que habían jugado el fin de semana y poder colocar la información que se vería reflejada aquí en este Excel. Entonces, por ejemplo, aquí yo les muestro, este es un Excel que tengo ya del año pasado, donde yo aquí colocaba el número del jugador, un ejemplo, el número 10, Gonzalo Ritaco. Esto lo podía ver mi técnico. Aquí ya me aparece la cantidad de jornadas, qué jornadas el jugador fue convocado, cuántos minutos jugó, si fue titular o suplente, y aquí al lado tenía un dato estadístico de saber cuántas veces ha sido convocado, de la participación por partidos, cuántos de titular y suplente, cuántos ingresó al cambio, cuántos partidos jugados, cuántas bancas estuvo, porque no fue lo mismo y ser convocado pero no entrar a jugar, el total de los minutos, la participación en minutos, el total de minutos de titular, el total de minutos de suplente y el equivalente a minutos jugados. Entonces, bueno, esto es lo que uno puede crear con la herramienta de Google y bueno, me parece a mí súper importante para los que quieran innovar o quieran siempre ir un paso adelante y empezar a tener su trabajo a la mano. Aquí, por ejemplo, podemos mirar otro jugador, Cristian Russo García, ¿sí? Aquí teníamos los datos, ya empieza uno a tener un comportamiento
y empieza uno a tener los datos a la mano de cómo está cada jugador a nivel individual en cuanto a las convocatorias. Obviamente hay muchos indicadores, muchos puntos para poder analizar, pero bueno, esto yo lo muestro en cuanto a la necesidad del técnico, ¿no? Y obviamente, pues aprovecha uno para crear este tipo de formularios, crear este tipo de espacios para poder trabajar y bueno, poderlo tener siempre a la mano. Esto todo en cuanto a lo que les estaba comentando en la suite de Google que podemos hacer. Ya tenemos otras para el fútbol profesional, que es Wisecout, Instat, que ya son portales, ¿sí? De información donde puedes bajar información estadística para realizar tus propios informes en Excel, donde estás apoyado a gráficos, hay videos, donde divide cada sección, cada acción, y bueno, son muy importantes ahorita para poderlos ejecutar en el fútbol profesional. Se apoyan mucho y ayudan bastante al analista para el tratamiento de datos. En Ecuador, por lo menos Wisecout Instat está muy limitado porque aquí la serie B casi no se transmite y hay muy poca información. Entonces, bueno, cuando uno trata de buscar algo para la serie B no hay mucha información, pero bueno, si vas a mirar algo de la serie A, ahí está todo cubierto porque lo transmiten y bueno, les queda a ellos fácil poder tomar la información. Aquí les enseño a ustedes un informe que se hace con Wisecout y lo hice, tuve la oportunidad de hacerlo para Fabián Bustos de Delfín. Saqué la información que él me pidió y hice un pequeño análisis, datos generales, la alineación, las posiciones, el sistema de juego, saques de portería, las pérdidas, las recuperaciones, ataques por banda, las conexiones por pases, y aquí al final le había colocado un botoncito, ahí está el link, él le daba clic y veía un pequeño resumen que yo le había armado para que él pudiera revisar cómo se había comportado el equipo de acuerdo a este informe gráfico que yo le había realizado. Esto por medio de Wisecout. Tenemos otro que es gratuito, por si se animan, es Filmora 9, lo consiguen, escriben, o bueno, al final les puedo pasar el link y todo para que lo puedan descargar, el crack y todo para que lo puedan piratear y bueno, les ayuda mucho para la edición de videos, para poner rápido un circulito, para poder hacer rápido una transición. Entonces, bueno, a mí me ha sacado bastante de apuros. Ahorita estoy tratando de terminar el curso que estoy haciendo con Adobe Pro, pero bueno, ese ya es un poquito más profesional. Y con métrica ya les enseñaré más adelante un trabajo que se puede hacer con él. Aquí les muestro un ejemplo del informe en video, una pequeña charla que se hace con los jugadores prepartido. Vamos a ver qué partido. Vamos a ver, ¿no? Ofensivo. Joven, obviamente, cuando van a hacer un pedazo. No había nada. Vemos un Farías que, como les recuerdo, es un jugador muy dinámico, que recupera la pelota. Y vemos aquí este punto que lo dejé, es que ellos rápidamente también generan ¿qué? Una transición ofensiva. Buscan finalizar en el área del rival. Se dieron cuenta que ellos pierden la pelota para verla nuevamente y rápidamente se activan para progresar en el ataque. Aquí la vemos. Pero Puerto Viejo, un equipo con errores atrás de marca, porque los cogen en transición defensiva, desequilibrados, pero vemos un Farías que se activa rápidamente para la transición ofensiva de ellos. Bueno, este es el espacio que teníamos una charla prepartido con los jugadores, revisando las acciones de cada uno del rival en cuanto al ciclo de juego, el comportamiento de las fases. Y bueno, ahí estábamos con el cuerpo técnico, Pablo Saucedo, el profe Maxi Alonso, y bueno,
yo ejerciendo la función como asistente analista. Antes de pasar ya al último tema de la tarde de hoy, de la noche de hoy, voy a mostrarles lo que se puede hacer con Métrica, que es un software muy potente, que realmente me ha ayudado bastante para hacer videos muy gráficos, para podérselo transmitir a los jugadores. Este es un pequeño clip, no lo voy a demorar mucho, lo corto. Quiero que vean la potencia del software con el que trabajo, la herramienta, ¿sí? Descenso de los volantes extremos para apoyar a los laterales, ¿sí? Entonces, bueno, ahí yo les he mostrado las dos vertientes de que hay herramientas gratuitas y, bueno, también herramientas de pago que también te facilitan un poco más el trabajo, pero bueno, siempre hay que buscar la manera de poder interactuar, de poder acceder a los recursos y, bueno, de que tu trabajo se pueda ver de una manera muy profesional, ¿no? Esto es lo que se puede hacer con Métrica para no extenderme tanto. Vamos a ver acá. Es un software que te ayuda a hacer el tracking del jugador, de hacer el seguimiento, de poder generar conexiones, de poder ser más gráfico en cuanto a los análisis, ¿sí? Entonces, bueno, en su página web hay 15 días es gratis para la prueba. Por los que estén interesados también pueden ingresar y pues, lo pueden descargar sin problema. Vamos a entrar al último tema el día de hoy. Vamos a hablar un poquito del análisis en el fútbol base. Un periodista preguntó a la teóloga alemana Dorothee Solde, ¿cómo explicarle a usted a un niño qué es la felicidad? Ella respondió, no se la explicaría, le tiraría una pelota para que jugara. ¿Qué día estuve escuchando la ponencia del profe, no recuerdo el nombre, de que hablaban mucho de las edades formativas? Y bueno, siempre es importante de que nosotros, en cuanto al fútbol base, procuremos de que el niño se divierta y que nosotros seamos ese guía, ¿sí? Para que ellos puedan disfrutar esa jornada de entrenamiento y, bueno, que siempre regresen a casa con una sonrisa, ¿no? Adrián Acuña creo que era, Anderson, el profe Adrián Acuña creo que era. Sí, el profe Adrián. Ahí le ve. Entonces, bueno, yo quiero hablarles a ustedes ¿qué se analiza en estas edades? Para la sub-8, sub-10, sub-12 y sub-14, ¿sí? El primer análisis que debemos hacer es analizar el entrenador, ¿sí? Nosotros como entrenadores debemos analizarlos a ver si cumplimos el objetivo desarrollado y de la organización y de las tareas durante los entrenamientos. Debemos ser muy específicos al detalle, en tratar de ser muy minuciosos y ver que lo que yo haya planificado y programado durante la semana o el mes se haya cumplido. Entonces, ese es un primer análisis que nosotros hacemos en cuanto como entrenadores. En la parte del análisis de juego, para estas edades, lo más importante es la observación del equipo propio, ¿sí? ¿Para qué? Para ver si se están cumpliendo los objetivos que yo tengo planificados durante la temporada, ¿sí? No me debo fijar en estas edades del equipo rival, cómo juega, cómo se comporta, no, porque estas edades lo más importante es que el niño se divierta. Pero si yo quiero empezar a tener una premisa de análisis, lo más importante es centrarme en mi equipo, ¿sí? En mis jugadores y poder identificar cuáles son esas fortalezas y debilidades de lo que se ha venido desarrollando durante todas las sesiones de entrenamiento. Entonces, bueno, ese es un punto muy importante para tener en cuenta. Aquí lo acaba de decir, el análisis individual.
En el análisis individual, pues bueno, realizar todo el seguimiento, mirar el jugador cómo está tácticamente, hablamos psicológicamente por los estados de ánimo de los niños. Hoy en día, a veces hay profesores que trabajan con chicos de escasos recursos, no sabemos si comieron, no sabemos si fueron a estudiar, no sabemos si hay problemas en casa. Entonces, sí debemos tener el pálpito, palpar mucho ese tipo de situaciones y bueno, estar muy actualizados con la información del día a día de nuestros chicos, ¿sí? Esto en cuanto al fútbol formativo. Ya cuando estamos en una escuela de formación, en la sub-16 y sub-19, hay que hacer el análisis individual y bueno, detectar posibles deficiencias técnico-coordinativas del jugador para mejorarlas, ¿sí? Esto ya darles un poco más de un trato profesional y bueno, analizar qué analizamos, el entrenamiento, jugadores, equipo propio, equipo rival y algo que acabamos de hablar toda la tarde, la estrategia operativa. Ya aquí para estas edades yo ya puedo empezar a tener un poco de estrategia operativa, hacer una planificación un poco más profesional, empezar a trabajar sobre, no sé, me adentro un poco de un microsistema, un morfociclo patrón, de un microciclo estructurado, ¿sí? Entonces, bueno, empezar ya a tratar de tocar esos términos con ellos para empezarles a dar ese trato. Y los aspectos más importantes en la valoración del jugador, para mí, de lo que yo, bueno, de lo que he leído y esto, son primero las capacidades físicas, tácticas, técnicas, psicológicas, competitivas, sociales, emocionales. Las habilidades, mirar la habilidad del jugador, si la explota de forma efectiva y eficiente, tanto sus capacidades y su talento. En la competitividad, mirar el nivel de activación, el ritmo, la intensidad, la agresividad, cómo se comporta el chico bajo un marcador adverso. La personalidad, los rasgos de la personalidad del jugador, tanto a nivel individual como colectivo, cómo se comporta el chico con el grupo, cómo trabaja durante las tareas, cómo si es una persona sociable, si es una persona apartada. Adaptación al contexto, ¿sí? Adaptación del jugador nuestro al contexto atendiendo a lo que conocemos de él. Entonces, de acuerdo a la actualidad que está el pelado, el niño, nosotros saber cómo se adapta él a nuestras condiciones, a nuestra forma de trabajar y ver cómo lo asimila dentro de su evolución. Y bueno, algo en estas edades ya también que es el rendimiento, que ya se evalúa, es cómo, qué rentabilidad tiene el jugador respecto a su influencia positiva o negativa diferente a los parámetros de su posición. Son edades donde los chicos, bueno, ya se les habla un poco más de táctica, pero ahí nosotros tenemos que empezar a identificar si el jugador es polivalente, ¿no? Si me puede trabajar de lateral o de extremo, si me puede trabajar de central o de volante central, si puede hacer de media punta o puede hacer de delantero central. Entonces es importante que nosotros empecemos a identificar en estas edades la polivalencia de los jugadores y mirar ellos cómo se comportan dentro de nuestros sistemas tácticos y tenerlo muy presente para ya empezar a analizar todo para el rendimiento. Entonces, bueno, tenemos un versus, le puse yo acá, del fútbol formativo versus el fútbol de rendimiento, de acuerdo a las edades, que sea muy importante para nosotros empezar a analizar en nuestra escuela de formación. ¿Qué funciones tiene analizar el fútbol base? El análisis del fútbol base no lo tenemos que hacer para ganar, sino para saber si cumplimos con los objetivos planteados a inicio de pretemporada. Entonces, es importante que nosotros, antes de toda la planificación y todo, dentro de nuestras sesiones de entrenamiento, siempre coloquemos un indicador de algo que se puede analizar, ¿sí? Que nosotros tengamos el conocimiento de saber si el niño de aquí a 2 meses ya ha mejorado el pase, ya ha mejorado la técnica de cabeceo, ya trabaja mejor con sus superficies de contacto, ¿sí? Entonces es importante que nosotros siempre tengamos ese punto de partida para que nosotros yo realmente lo hice así cuando trabajaba en el Nido Águila en México, bajo la planificación que yo le entregaba a mis profesores, era que nosotros teníamos una programación, una planificación de 3 meses, donde nosotros cada 3 meses evaluábamos el niño para empezar a tener un patrón de evolución, de seguimiento, y nosotros también poderles entregar la información a los papás. No lo hacíamos tan extensos cada 6 meses porque, bueno, les hago un test o les hago una prueba, ¿sí? En febrero y vuelvo y hago otra prueba en septiembre, entonces no voy a tener
un parámetro para yo poder decir, bueno, estoy haciendo una buena evaluación, estoy haciendo una buena formación con el chico. Entonces, para mí, una propuesta es de que si ustedes desean analizar algo con los chicos, en tanto pruebas de circuitos, técnicos, pruebas cognitivas, ¿sí? Porque también se puede trabajar la parte psicológica. Traten de realizarlo cada 3 meses. Es importante que tengan esos 3 meses para que tengan un patrón y bueno, me parece a mí también es importante que si ustedes trabajan en una escuela, ustedes le den ese plus al papá. Bueno, a su hijo lo analizamos hace 3 meses y está en esto, ¿no? Entonces, bueno, siempre tengan un punto de partida y tengan un planteamiento de lo que quieren desarrollar durante estas edades para que se pueda medir y bueno, tratemos de dar un dato viable para los chicos. Hay unas preguntas que nos debemos hacer para el análisis, nos está llevando a lograr los objetivos propuestos, en qué fallamos, qué tenemos que hacer para mejorar a llegar a dichos objetivos, ¿sí? Son buenas nuestras explicaciones, corregimos los errores al tiempo, ¿sí? Sabemos dar el feedback correcto. Esto es importante que nosotros tengamos la capacidad de también hacer una autocrítica de nosotros para poder generar todos estos patrones de evaluación y de análisis, ya que, bueno, nosotros somos ese canal o esa herramienta para poderle transmitir a ellos todo esto en cuanto a la parte formativa. Entonces, bueno, siempre es idóneo que un entrenador tenga esa autocrítica y tenga esa capacidad también de autoevaluarse y saber cómo trabaja el día a día. No los saqué hoy, pero yo en mis formatos de sesión para el fútbol base siempre tenía un recuadro donde colocaba un DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la sesión hecha como entrenador para yo tener un conocimiento de saber, bueno, el ejercicio de técnica que hice hoy no me salió muy bien porque, bueno, de pronto se complicó un poco para el niño o el grupo todavía está muy atrasado para este tipo de acciones. Entonces, bueno, siempre es importante que nosotros tengamos una autocrítica para poder dar esa progresión y poder mejorar durante nuestros entrenamientos. Con esto doy finalizada la charla el día de hoy. Espero que haya sido enriquecedora. De verdad, muy contento, muy agradecido con ustedes por haberme acompañado estas 2 horitas, hora y 50 minutos creo que fue. Y bueno, aquí están mis redes sociales. Anderson Celis, analista táctico en Facebook. En Instagram estoy como @Anchor y en Twitter no me lo cargó, está como @DTACelis, por si alguien quiere conversar conmigo o algo, ahí estamos por redes sociales. Siempre estoy abierto a conversar, a generar un vínculo, a crear lazos de amistad y bueno, siempre tener un contacto profesional porque el mundo es tan pequeño que realmente uno nunca sabe con quién va a trabajar. Entonces, para mí es importante siempre estar abierto a conocer gente más del mundo profesional, del fútbol base y bueno, siempre fortalecer el vínculo. Entonces, no sé si pasemos a la fase de preguntas, profe. Bien, por mi parte, Anderson, espectacular, fenomenal. Uno que te conoce ya sabe la forma de trabajo. Por ahí para acotar un poquito, a mí me simplificó mucho, y bueno, el cuerpo técnico en el cual estuvimos el año pasado, tu trabajo, porque uno muchas veces no está acostumbrado a trabajar con un analista o con un asistente que se encargue pura y exclusivamente de esto. Y son detalles muy importantes a la hora de plantear un entrenamiento, de plantear una sesión de trabajo, de planificar la semana, de acuerdo al rival de turno, de acuerdo a la falencia que tuvo el equipo en la semana. Me parece que es un trabajo muy importante que en la actualidad está tomando mucha relevancia y tu trabajo fue y es muy bueno, amigo, así que te felicito y bueno. Sí, bueno, igual como experiencia sabes que no dormíamos, ¿no? Perdíamos un partido y nos daban las 5 de la mañana pensando ya qué íbamos a hacer la semana para corregir y bueno, partiendo de las premisas. Entonces, sí, siempre es importante. No, y más allá de eso, déjame acotar un poquito el tema de tu trabajo más allá de lo colectivo, también pasaba la parte individual. Me acuerdo muy bien que los días antes de los partidos a cada jugador se le enviaba
un resumen de las características del jugador con el que iba a enfrentar en su banda, o el jugador que iba a tener que defender en las pelotas paradas, y era muy útil, una herramienta muy útil para afrontar el compromiso. Así Sí, que lo que felicito por buscamos. tu trabajo, amigo. Muchas gracias, Maxi. Igual, sabes que, como lo dije al principio, ¿no? Tener esa pasión, esas ganas de estar siempre inquieto, de buscar lo mejor para el equipo, porque bueno, esta oportunidad no muchos la tienen y hay que saberla aprovechar y hay que disfrutar del camino. Entonces, bueno, Bueno, siempre es importante lo lindo y bueno, cuando uno también está rodeado de personas que genera uno tanto un vínculo y un entendimiento de trabajo, las cosas fluyen espectacular, ¿no? Entonces, bueno, tú y yo creo que tuvimos esa oportunidad de hacer un buen clic y adaptarnos mucho, que bueno, se vio reflejado a que llegamos a una final de ascenso, ¿no? Entonces, eso deja mucho de qué hablar, ¿no? De nuestro trabajo. no, destaco mucho tu compromiso, destaco mucho tu dedicación. Ya vieron, o sea, las herramientas están o hay que buscarlas, pero más allá de eso es un trabajo muy minucioso, muy detallista. Y vos sos una persona en la cual se encarga de eso, en los mínimos detalles, en entregarle lo mejor al cuerpo técnico y lo mejor a cada jugador. Y eso es muy destacable, así que te felicito una vez más, amigo. Gracias, profe. No sé No sé si si pasamos alguien a las quiere. preguntas. Sí, dale. Pablo. Anderson, quería preguntarte, bueno, de paso también estuve viendo el chat, voy a hacer algunas preguntas del chat. En la foto al principio de la charla vi un teclado que tenía distintos colores, ¿puede ser? En una Sí, de las fotos. sí, te la pongo. ¿Eso lo utilizás para el trabajo? Sí, ¿Tiene claro. algún Lo que pasa es significado? que en Mac hay muchos comandos que uno no se aprende, ¿no? Porque tanta información que maneja uno, entonces es un protector que también tiene como comandos para hacer cortes de video y todo. Lo conseguí en México, sí, no lo he vuelto a ver. Se ve muy pequeñito ahí, pero sí, o sea, tengo ahí comandos para poder cortar, para poder hacer varias funciones que son especiales para los software y bueno, lo tenía más que para apoyo visual también. Perfecto. Te iba a preguntar, vos aparte de haber estudiado de entrenador y haberte capacitado en en lo que es videoanálisis, ¿también tenés conocimiento de informática y todo eso? Porque es amplio tu conocimiento con respecto Sí, a lo que pasa manejar, es que, digamos. bueno, si me quedo aquí, nos dan las 12 de la noche, pero yo desde los 20 años trabajé en una empresa de estadística que mide el rating a nivel suramericano y bueno, ahí empecé a desarrollar esas habilidades, pero siempre quise estar ligado al fútbol y bueno, trabajé mucho en Excel, trabajo Access, ahorita estoy haciendo cursos de Java, perdón. Entonces, bueno, siempre me gusta porque las herramientas están para aplicarlas al fútbol. Entonces yo creo que si nosotros generamos cosas que nos faciliten a nosotros el trabajo, la vamos a tener de lujo el día a día. Entonces, sí, con los conocimientos los tengo porque desde los 19 años estuve en esa empresa, aprendí bastante y bueno, ya me he ido formando también, puliendo. Entonces, me gusta bastante el tema porque sé que está en auge y hay que estar lo suficientemente preparado para poderse desenvolver. Bien, dos preguntas para responder. ¿Manejás el video, digamos, el análisis en tiempo real? Y la segunda pregunta es, ¿qué importancia le das al equipo? Obviamente de acuerdo a lo que te pide el técnico, pero el tema del video motivacional, ¿lo trabajan? ¿No lo trabajan? Sí. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, el análisis en directo lo hago más como match análisis, ¿sí? En el sentido de que tomo datos de recuperación de pelotas, balones perdidos, acciones en falta, disparos a portería, ¿sí? Porque, bueno, aquí por las condiciones y la actualidad del fútbol en el que está Ecuador, se complica un poco por el tema de infraestructura, los estadios no te dan, hay estadios donde estás abierto, no, llueve y se te moja la computadora, la cámara, entonces se complica siempre un poco. Entonces, en cuanto al análisis en directo, me procuro más por tomar datos que sé que van a funcionar
tanto para el comportamiento que tuvo el equipo por líneas en cuanto a indicadores estadísticos, ¿sí? Me gustaría hacer el análisis en directo, pero bueno, es un poquito de trabajo para las funciones que debe tener uno porque somos poquitos, ¿sí? Somos poquitos en el cuerpo técnico, entonces tienes un montón de tareas. En cuanto al video motivacional, para nosotros es muy importante. El año pasado hicimos 2, 3 videos, uno para la final, otros para partidos importantes, ¿sí? Pero bueno, siempre tratando de enmarcarlo en algo que sea relevante para el equipo, ¿no? Si vamos a jugar un partido de muerte, vamos a meterles el video motivacional. Obviamente también va del técnico. Trabajamos con Fabián Frías, faltando un mes para que terminara el torneo, y las últimas fechas, él le gustaba siempre video motivacional. Entonces siempre preparábamos un video motivacional para las charlas prepartido y lo teníamos ahí. También va dependiendo del técnico, ¿no? Porque teníamos un técnico que no le gustaba el video motivacional y le tenía uno como que decir, profe, metámosles el video motivacional a los muchachos, que trata uno de convencerlo, ¿no? Pero también eso va hacia el técnico le gusta, ¿no? Porque al técnico cabalero. Hemos ganado sin video motivacional. Metes un video motivacional, perdés y no vuelves a hacerme nada de eso. ¿Sí? Nunca Entonces, más, nunca más. nunca más. Entonces, sí está dentro de la función. A mí particularmente me gusta, pero obviamente, si estás en el punto de analista, vas bajo a una aprobación. Pero si ya tienes estás como asistente y tienes un poquito más de libertad, lo haces y sabes que esta vez por el bien del grupo, ¿no? Bien, bien. Anderson, pero ¿te sucedió en alguna vez que el técnico que en ese momento que vos estuviste trabajando perdieron y te dijo, profe, no quiero que me pongas más esos videos? ¿Te pasó en algún momento de eso? No, gracias a Dios no, ganamos, ¿no, Maxi? O sea, contamos con suerte, eso lo llamo yo suerte porque se respeta el trabajo, pero los muchachos salen convencidos al campo. En Igual éramos cabaleros, ¿eh? Sí, en Ecuador el año pasado tuvimos al final de año unas semanas muy intensas, duramos un mes concentrados donde los muchachos, si fueron 2, 3 veces a casa, fue complicado. Y bueno, antes de salir al partido, después de estar un mes concentrados, que se venía lo fuerte, les pusimos un video motivacional y fue muy lindo porque realmente hay que saber el momento en que ponerlo, ¿no? No puedes estar poniendo un video motivacional, digo yo, cada 8 días, porque se quema uno, ¿no, profe? Entonces, bueno, eso también, vuelvo y lo digo, depende del técnico, ¿no? Claro. Anderson, perdón, Pablo, Sí. quiero hacerle saber, bueno, él no tiene la oportunidad de ver los chats, pero hay muchas felicitaciones, mucho agradecimiento, hablan muy bien de la ponencia que presentaste hoy. Yo después, bueno, no saben los presentes, pero después voy a mandar la cuenta bancaria para que depositen, ¿no? El tema de la charla de hoy, que la verdad que mucha categoría, y felicitarte en lo personal. Pesos colombianos, pesos colombianos por las dudas, Sí, No, en dólares. ahorita como está la situación, dejémoslo en dólares. No sé si alguna persona tenga una duda o alguna pregunta. Anderson, te quería hacer yo una pregunta, porque vos sabés de que yo en su momento también yo he trabajado mucho con trabajo de GPS y también recogía mucha estadística, todo eso, y me hice yo siempre una pregunta si es necesario por ahí testear o tener alguna estadística, sobre todo en la parte de fútbol formativo, entre los chicos que tienen 10, 12, 13 años, testearlo con GPS. ¿Es bueno eso o no? ¿Te da algún resultado ahí para que vos puedas trabajar o planificar, o de acuerdo a las capacidades que tiene cada uno de los chicos lo podemos nosotros manejar? Yo pienso que ponerles GPS a esas edades para mí es un poco subjetivo, ¿no? Porque yo creo que no, si tú buscas medir la intensidad, medir desplazamiento, medir de pronto el movimiento que haga el chico, no creo que sea tan relevante, porque para esas edades lo que yo quiero o lo que yo busco es que él se divierta, ¿no? Y tratar de buscar el desarrollo de las capacidades físicas por medio de juegos.